Hola y bienvenidos a esta sesión sobre conceptos básicos de matemáticas que necesitáis para aplicarlos en cinemática. Esta sesión la he llamado la lección 0 de cinemática porque si no tenéis claro estos conceptos de matemática, difícilmente podréis seguir las clases que vais a ver a continuación. Lo primero que vamos a ver es qué es un vector, qué significa el módulo, la dirección y el sentido de un vector. Y lo segundo es operaciones con vectores, centrándonos simplemente en la suma y en la resta. Sin más, comenzamos esta sesión. Para empezar, recordar lo que es una magnitud. Esto es un concepto que tenéis que tener meridianamente claro desde segundo de eso. ¿Qué es una magnitud? Una magnitud es una propiedad que nosotros podemos atribuirle tanto a la materia como a una reacción química o como a un fenómeno físico, y que se caracteriza porque podemos medirla, podemos darle un valor a esa magnitud a través de una medida directa. Por ejemplo, la longitud es una medida directa porque colocando un instrumento de medida como puede ser un metro podemos medir esa longitud. Pero, por ejemplo, hay otras medidas que son indirectas. Por ejemplo, la velocidad. Para medir la velocidad necesitamos saber o medir en primer lugar la longitud que recorre un cuerpo en una dimensión, por ejemplo, si el movimiento es en una dimensión, y el tiempo que tarda en recorrer esa longitud. La longitud es una medida directa, el tiempo es una medida directa a través de un cronómetro, por ejemplo, pero la velocidad sería una magnitud indirecta porque la medimos a partir de la relación entre dos medidas directas, ¿vale? Y una vez dicho esto, pues tener claro que en física y en química las magnitudes pueden ser de dos tipos: escalares y vectoriales, ¿vale? Aquí tenéis algún ejemplo de magnitudes escalares y aquí de magnitudes vectoriales. Las magnitudes vectoriales son aquellas que para definirlas necesitamos de un sistema de coordenadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la fuerza, que es una magnitud vectorial, si aplicamos una fuerza sobre un cuerpo cualquiera, pues esta fuerza, su valor va a depender del sistema de coordenadas que elijamos para definirla. Y entonces, por ejemplo, la fuerza es una magnitud vectorial que se mide en Newton, como todos sabéis ya a esta altura. ¿Y por qué es una fuerza vectorial? Pues muy sencillo. Si nosotros aplicamos una fuerza sobre un objeto cualquiera, por ejemplo, un objeto que esté en el suelo, pues tendremos que indicar en qué dirección aplicamos la fuerza. No es lo mismo aplicar la fuerza en la dirección del eje X que en la dirección del eje Y. También tendremos que aplicar el sentido en el que tendremos que definir, mejor dicho, el sentido en el que se ejerce la fuerza. La fuerza puede ir en sentido positivo del eje X, por tanto eso nos va a decir que el cuerpo se va a mover en la dirección positiva del eje X, o la fuerza puede ir, por ejemplo, en el sentido negativo del eje X. Y para indicar eso lo que utilizamos son los vectores. Sin embargo, hay otras magnitudes que son las magnitudes escalares, cuyo valor no requiere de un sistema de coordenadas para definirlas. Las magnitudes escalares solo requieren de dar su valor y no hay que añadir nada con respecto a la dirección o sentido, como sucede con las magnitudes vectoriales. Resulta que en cinemática pues vamos a medir magnitudes tales como la velocidad, que tenía aquí como ejemplo de magnitud vectorial en metros por segundo, o la aceleración, que se mide en metros por segundo al cuadrado. Bien, estas magnitudes son magnitudes vectoriales y por tanto, para entender bien los conceptos básicos de cinemática y cómo se estudia el movimiento, necesitáis tener muy claro lo que son los vectores y sus propiedades. Pues bien, un vector es esto, simplemente una flecha. Una flecha que va a tener un punto de aplicación, como veis aquí,
va a tener una dirección, en este caso la dirección sería esta de aquí, esa es la dirección de ese vector, y también va a tener un sentido, el sentido de este vector es hacia aquí en esta dirección, y un módulo. El módulo es lo que mide la flecha, ¿vale? Si la flecha mide más, el módulo será mayor. Si la flecha mide menos, el módulo será menor. Pues bien, siempre que definamos matemáticamente un vector, lo hacemos de esta manera. En física, siempre que definimos un vector matemáticamente, pues lo hacemos de esta manera que he puesto aquí generalizada. Este es el vector, ¿de acuerdo? El vector A lo he llamado, y siempre se define por su módulo. El módulo es lo que mide la flecha, ¿vale? Y también hace falta decir su dirección y su sentido. Como hemos dicho, el módulo nos dice el valor de esa magnitud asociada al vector, y después también nos hace falta indicar la dirección y el sentido. ¿Quién nos indica eso? Pues no, eso nos lo indica este vector que llamamos vector unitario. Unitario porque su valor es 1, no influye en el valor del vector, puesto que un número multiplicado por 1 es ese número mismo, pero es importante porque nos dice el sentido y la dirección del vector. Sería el vector aquí, este vector, U sub R, cuyo valor es 1, nos indica esa dirección y el sentido de ese vector. Nosotros en cinemática siempre vamos a trabajar con un sistema de coordenadas cartesianas tal como el que tenéis aquí en la imagen. En un sistema de coordenadas cartesianas pues tenemos el eje Y, el eje X y el eje Z, ¿vale? Y es más, en este curso nos vamos a centrar únicamente en el eje X y en el eje Y. Vamos a estudiar movimientos en 2 dimensiones, no vamos a estudiar movimientos en 3 dimensiones. Y el vector unitario asociado a esos ejes de coordenadas cartesianas pues se denominan, por ejemplo, si quiero indicar que una magnitud está en la dirección del eje X y en sentido positivo, tengo que poner en la expresión matemática del vector Y, ¿vale? Ese vector unitario me va a decir que la magnitud con ese vector está en la dirección del eje X en sentido positivo. De la misma manera haríamos en el eje Y, pero con el vector unitario J. Veamos esto en 3 ejemplos concretos con los cuales ya tenéis que entender esto seguramente. Fijaros en el primer ejemplo. Este vector A está, como veis, este es el eje Y y este es el eje X. Pues ese vector está en el eje X y en la dirección del eje X y está en el sentido positivo del eje X, ¿no? Y eso tenemos que indicarlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero ponemos la expresión del vector, sería de la siguiente manera. El vector A sería igual a su módulo. Su módulo es lo que mide la flecha. Como veis aquí tenemos que esto es 10, pues la flecha llega hasta 5, así que su módulo es 5. Y la dirección y el sentido de ese vector pues es la dirección del eje X y sentido positivo. Por eso lo indicamos poniendo el vector unitario del eje X positivo. Más Y. Otro ejemplo. Este vector de aquí, ¿vale? Pues como veis está en la misma dirección y en el mismo sentido que el vector anterior. Pues su vector unitario va a ser el mismo, más Y, ¿vale? Pero como veis la flecha llega en el eje X hasta 10, así que su módulo sería 10. Indicando su módulo y su dirección y sentido ya estaría definido matemáticamente ese vector. Así que, por ejemplo, ese vector difiere en el anterior. Imaginaros que ese vector hace referencia a una fuerza, pues esta fuerza de aquí es de 10 y esta fuerza de aquí es de 5.
Ambas van a mover el cuerpo en la dirección del eje X y hacia la derecha. Pero esta fuerza de aquí pues tiene un módulo mayor, lo cual quiere decir que esa fuerza será mayor, desplazará ese cuerpo con mayor aceleración. Y después os pongo ya el último ejemplo. Como veis, siempre en un eje, en una dimensión. Este ejemplo de aquí, este vector, pues tiene un módulo de 5 igualmente que el primero, tiene el mismo módulo, pero como veis la dirección es la misma, es la dirección del eje X, pero el sentido es contrario, ¿vale? Va hacia la izquierda. Entonces eso hay que indicarlo mediante el vector unitario. Como veis aquí tenéis dos opciones para expresar esto matemáticamente. Esta es la primera de las opciones en las que el signo negativo, que indica que el sentido es negativo hacia la izquierda, pues lo podéis poner en el vector unitario, entre paréntesis, para que no haya dos signos matemáticos juntos. Pero también podéis poner el signo negativo delante del módulo, ¿de acuerdo? Las dos expresiones son válidas desde el punto de vista físico y matemático.